Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no? Esta clase. Bien, la anterior clase hemos quedado por aquí. Hemos hecho algunos ejercicios y un poco de la tabla. A ver, ¿dónde estamos? Esto no de aquí. No sé si alguien de ustedes ha logrado probar esto, ver si funciona o no. Si alguien quiere ganarse sus puntos de participación. ¿O nadie se Buen anima? día, licenciado. Sí, buen día. Yo lo he probado y sí funciona. ¿Lo puedes compartir en la pantalla? Sí, sí, se ve, ¿no? Sí, se puede ver. Y esta es la tabla que, igual que el ejemplo que nos ha dado, y lo mismo que las diapositivas, el código, para agregar o para los demás. Y lo voy a probar. Y aquí está el programa y le podemos agregar como... Y le agregamos. Y también se puede eliminar. Y eso básicamente. Sí, eso es todo lo que tenía que hacer. Sí, está bien. Sí, también se puede salir. Y eso es todo, ¿no? Sí, sí, eso es todo. Gracias. Ya. ¿Alguna consulta en estos programas se puede bloquear, por ejemplo, al... A ver, le voy a mostrar, perdón. Cuando, cuando ejecutamos, por ejemplo, agregamos algo y, y acá, por ejemplo, se puede editar y eso se va a bloquear porque... O tendríamos que colocar otro botón editar o algo así. Pero Es- acá directamente se puede. Se puede hacer eso también, directamente ahí ir modificando o ir borrando desde ahí. Se puede también eso. Y acá, digamos, si es un programa, se puede editar y creo que es un punto vulnerable, ¿no? Sí, 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 sí. Se puede hacer eso, el bloquear, ¿no? Para que nadie pueda editar. Sí, sí. Eso, gracias, Luciano. ¿Alguien más se anima a probar ese código de la tabla? Nadie más. Si no hay nadie, continuaremos. ¿Qué nos faltaba por aquí? Entonces esto ya estaría, ¿no? Lo que aquí me faltaba mostrarles es de la práctica. Para los que han presentado, ¿no? Debe estar por aquí. Estas son sus calificaciones para la práctica 1, para los que han presentado, ¿no? Y aparte que ya hemos resuelto, ¿no? Esa práctica, así que
no deberían tener mucho problema. ¿Qué más necesitamos? Seguir avanzando. Vamos a avanzar un detallito más. Ahora esto ya no necesitamos ver. Esto tampoco. Y esto más adelante vamos a ir haciendo otros ejercicios. Justamente lo que decía, ¿no? Bloquear de repente o hacer otras aplicaciones. Pero antes de eso, haremos este otro temita de las librerías, que también nos va a servir para nuestras aplicaciones. Entonces vamos a ver esto más, y hasta este capítulo o hasta este tema va a ser nuestro primer parcial. Listo, entonces antes veremos esto, luego les explico un poco cómo va a ser nuestro examen. Esto de las librerías, vamos a hacer un caso interesante. Es justamente este, el JFreeChart. Esta librería nos ayuda a hacer gráficos, y dependiendo al gráfico podría ser en 2D o en 3D, y de acuerdo a las características que necesitemos podría ser gráficos en barras, en ejes coordenados, gráficos circulares, en tortas, en diferentes, ¿no? Entonces estas librerías son para que sea fácil de entender. Es como si fuese otro programa, ¿no? Otro programa hecho en Java, pero que nos ayuda a resolver algo en específico. En este caso nos ayuda a hacer gráficos, ¿no? Entonces podríamos hacer librerías, ¿no? Por ejemplo, una librería para operaciones matemáticas, ¿no? Y que nos ayuda a resolver diferentes operaciones matemáticas. Una librería para ingresar distintos tipos de datos podría ser, ¿no? Entonces en este caso estamos utilizando este que se llama JFreeChart, y esta versión, ¿no? La 1.5.3. entonces, como les comentaba, podemos hacer este tipo de gráficos, ¿no? Y no solo estos, hay otros tipos más. Por ejemplo, graficar de este tipo, hacer este tipo de gráficas, de repente de este tipo. Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo utilizar un poco las librerías, y de esta librería cómo generar este tipo de gráficos. Y ya me voy adelantando un poco. Por ejemplo, para el segundo parcial o para el tercer parcial, incluso más para el tercero, lo que hacemos es combinar un poco. En el segundo parcial lo que vamos a ver un poco es Arduino. Y en Arduino muchos deben conocer, podemos manejar señales analógicas, colocar lo más común, ¿no? Un sensor de temperatura. Entonces ese mismo sensor de temperatura lo podemos hacer combinado con Java, con NetBeans, y de repente graficarlo en de este tipo, ¿no? Empezar a graficar. O por ejemplo en los laboratorios de física que tenemos, ¿no? En física 101, 102, en los laboratorios que existe, igual se hace, ¿no? Algunas medidas, algunas gráficas. Entonces esos mismos laboratorios los podríamos volver a hacer, pero ya con Arduino, ¿no? En Arduino podríamos colocar algún sensor de distancia y empezar a graficar, ¿no? Entonces podríamos aplicar o ir aplicando por ese lado, ¿no? Y no solo es eso, ¿no? Podríamos hacer temas de estadísticas, algún análisis de otro tipo, ¿no? Entonces justamente para eso vamos a ver esta librería, cómo vamos a ir trabajando. Ahora para esto, no sé si está por aquí. Aquí les estoy dando dos enlaces. El primero es para descargar justamente la librería, aunque aquí también ya les he puesto para que puedan descargarlo directo. Este de aquí, ¿no?
sería su página oficial donde podemos descargar las librerías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, es esta versión el que ya les he puesto. Hay versiones más antiguas también. Con versiones antiguas igual no hay problema. La forma de trabajar es la misma. ¿No? Entonces de aquí podrían descargar y ver algún otro detalle si quieren ver, ¿no? También aquí hay una pequeña página donde hay algunos ejemplos justamente para hacer esos gráficos. A ver, veremos por aquí. Por ejemplo, para hacer este tipo de gráfico, ¿no? Está aquí un pequeño ejemplo. Para hacer este tipo de gráfico igual está un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces podrían ayudarse también un poco con eso. ¿Qué más necesitamos? Por el momento hasta ahí. Ahora, para empezar a utilizar esa librería, bueno, necesitamos descargarnos esto, ¿no? Las librerías están en este tipo de formato, ¿no? Es .jar. No, las librerías vamos a encontrar de este tipo. Incluso de repente más adelante, cuando trabajemos con Arduino y Java, la librería también va a ser de este tipo, .jar. Entonces veremos eso, ¿no? Antes necesitaríamos descargarnos esto. Y cómo vamos a ir agregando, ¿no? Ya en NetBeans, en la parte de herramientas, podemos entrar a su administrador de librerías y a partir de ahí podemos ir agregando la librería, ¿no? O podría ser otra alternativa, directamente en el proyecto que se cree, agregarle la librería, ¿no? La librería que podemos crear o directamente el archivo. Entonces eso veremos un poco cómo podríamos hacer. Eso lo haremos desde aquí. Entonces primero haremos un proyecto de cero. Java aplicaciones, y le pondremos el proyecto librerías. Aquí está librerías y está en blanco, ¿no? Creamos un paquete que se llame gráficos y está, y aquí adentro podemos crearnos un formulario que se llame ventana 1. Entonces hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Tenemos nuestra ventana, podemos colocar el panel, botones y todo eso. Ahora las librerías. Podemos entrar por aquí, la parte de herramientas o tools, y nos vamos a librerías. Y si se fijan, de este lado izquierdo hay hartas librerías que ya están disponibles. Por ejemplo, hay librerías para manejar base de datos. Igual vamos a hacer en algún momento base de datos, entonces vamos a utilizar librería para base de datos. En algún momento vamos a utilizar una librería para controlar Arduino, ¿no? Y en este caso necesitamos la librería para hacer los gráficos. Entonces aquí están las librerías ya instaladas por defecto, ¿no? Y podemos crear una nueva librería. Aquí dice, ¿no? Crear nueva librería. Y le podemos poner un nombre, no sé, le pondremos gráficos C. Y es
de tipo librería, ¿no? Y aquí se crea esa carpetita, ¿no? Parece como unos libros y dice gráfico C. Y hay hartas librerías aquí. Y dentro de cada librería están esos archivos jar, ¿no? Por ejemplo, a ver, veremos este que es para base de datos en PostgreSQL. Está ahí adentro el archivo jar, ¿no? En nuestro caso, gráfico C está vacío. Entonces podemos agregarle ese archivo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Agregar la carpeta o el archivo jar. Y tendríamos que buscar dónde está, ¿no? En mi caso, si no me equivoco, debe estar en descargas y debe estar por aquí. Y veremos si es ese, ¿no? Y lo agregamos. Entonces podríamos verificar, ¿no? Otra vez, herramientas, librerías y nuestra librería gráficos. Y vamos a ver si está bien esto o no está bien. Pero inicialmente ese es el proceso para agregar una librería a nuestro Apache NetBeans o a NetBeans. Y con eso ya tenemos. La librería ya está agregado en Apache NetBeans. Ahora cuando necesite utilizarlo, este es nuestro proyecto librerías y hemos visto, ¿no?, que normalmente se crean estas carpetas inicialmente. Nuestros archivos donde están nuestras clases, por ejemplo ventana 1, y hay otra carpeta que dice librerías, y ahí ya nos sale la primera librería que por defecto viene, que está el JDK, ¿no? Y dentro de esa librería están todas las herramientas que podemos utilizar del JDK. Utilizar el tema del tiempo, el escáner también debe estar por ahí, que en algún momento hemos utilizado, ¿no? Entonces todas esas librerías o esas herramientas están en este JDK. Y si quiero agregar la librería, el que queremos ver, el JFreeChart, entonces aquí le haría agregar librería, ¿no? En esta carpeta le hago clic derecho y agregar librería. Y ahí vamos a buscar la librería que hemos creado. Por ejemplo, gráfico C está aquí. Si en algún momento vamos a necesitar base de datos, escogimos la librería para base de datos. Si algún momento necesitamos la librería para controlar Arduino, vamos a escoger la librería. Y en este caso es gráficos, ¿no? Entonces, de ahí podemos agregar la librería. ¿No? Y se agrega esa carpeta. Y ahí adentro están todos los archivos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos agregar. Esa es una forma de agregar la librería. Entonces vamos a ver un poquito esa comparación, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar. Esa es una forma de tener ya la librería en nuestro programa NetBeans y poder agregarle en cualquier lugar, ¿no? Otra forma sería igual haciéndole clic derecho, pero ya hacer esto, ¿no? Agregar directamente el archivo. Si es que no he creado la librería, puedo agregar directamente el archivo y buscar el archivo, ¿no? Buscar ese archivo JFreeChart y instalarlo, ¿no?
y aquí sale, por ejemplo, ¿no? En este caso estoy agregando directo del zip. Me conviene agregar directamente el archivo. ¿Dónde estás? Aquí está. El archivo que dice JAR. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Este archivito, ¿no? Con esta extensión. .jar. Me conviene agregar esto, ¿no? Que no esté comprimido, nada, ¿no? Me conviene agregarlo ese. Y seleccionamos y abrimos, ¿no? Y me conviene que esté así, que esté directo, ¿no? Y esa es la librería. Dentro de esta librería tiene diferentes clases. No, si se fijan, es este mismo formato. Tiene el paquete y dentro del paquete están nuestras clases. Aquí es lo mismo. Hay el paquete y ahí adentro tenemos diferentes clases, ¿no? Lo mismo pasa con la librería que viene por defecto, el JDK16. Están los paquetes y dentro de los paquetes las clases, ¿no? Entonces es lo mismo. Y lo que les decía, ¿no? Cuando hemos utilizado el escáner, esa clase, la clase escáner, no estaba aquí, ¿no? Esa clase escáner estaba dentro de este JDK, dentro de esta librería. Por eso es que realizábamos una importación. Desde aquí importaba y podía utilizar esa clase escáner. Entonces ahora lo mismo va a pasar con este JFreeChart. Si necesito utilizar alguna clase que está dentro de este JFreeChart, voy a necesitar importar para poder utilizarlo, ¿no? Entonces ese es el proceso para agregar la librería y empezar a utilizar. ¿Listo? Entonces hay esas dos formas, ¿no? Administrar una nueva librería y agregar, o directamente en el proyecto que necesite agrego el archivo jar y con eso ya podemos empezar. Entonces, como ya tenemos agregado la librería, ya podemos utilizar. Entonces, para utilizar vamos a hacer un pequeño ejemplo y nos vamos a guiar un poco en este ejemplo para ver qué componentes son los más básicos que necesitamos. Entonces, para hacer ese ejemplo, lo que vamos a necesitar es un botón. Haremos esto, un botón para hacer el gráfico. Entonces le pondremos el botón graficar. ¿Dónde estamos? En sus propiedades. A ver, le haremos que sea un poco más grande. Un botón graficar. Y podemos agregarle aquí, o necesitamos un panel. ¿Para qué me va a servir este panel? Para colocar ese gráfico, ¿no? El gráfico que vamos a crear lo vamos a mostrar en este panel. Entonces, ese procedimiento ya hemos hecho varias veces, ¿no? Por ejemplo, en estas cajas de texto. Si tenía algún cálculo y quería mostrar el resultado, podía mostrarlo en esta caja de texto, ¿no? O si no me equivoco, también hemos utilizado un combo box. Si quería mostrar algún resultado, lo mostraba aquí. Entonces, ahora vamos a utilizar este otro, este panel. Si quiero mostrar algún resultado, lo voy a mostrar en este panel. Y para este caso específico, vamos a mostrar una gráfica en este panel. Entonces, eso va a ser todos los controles que vamos a necesitar. Aquí le cambiaremos que sea el botón graficar, su nombre de variable, y al panel también, para que sea fácil de utilizar, ¿no? Que sea panel 1. Y ya está. Entonces, eso va a ser lo más básico que vamos a tener. Y nos vamos a ir al código
de graficar en este botón, ¿no? Y aquí está, ¿no? El botón graficar. Entonces aquí adentro vamos a hacer nuestro código. ¿Y qué código vamos a hacer ahí? Este de aquí. Entonces iremos viendo los componentes más esenciales. Por ejemplo, esta primera línea. XY series. Entonces vamos a utilizar esa clase. XY series. Como quiero utilizar esta clase, necesito crearme un objeto. Le pondremos series. Algo está mal por aquí. XY series y si no me equivoco estaba así. A ver, veremos. Es el título de la línea XY series y veremos si funciona. ¿No? Y aquí ya me dice, porque inicialmente me marca en error, ¿no? Es lo mismo que el escáner. Al importar la clase escáner, porque no lo tengo aquí, el escáner estaba en el JDK, necesitaba importar. Ahora aquí es lo mismo, necesito esta clase XY series, tampoco está aquí. Esa clase XY series está en este JFreeChart, dentro de esta librería, y de acuerdo a esta ayuda necesito importar esa clase. Y ya está. Y se ha importado así, ¿no? Entonces le pondremos una pausa aquí. Lo mismo era con el escáner. Cuando hacíamos el escáner le hemos puesto leer, le hemos puesto nuevo, su constructor, y además le hemos puesto system in, ¿no? Entonces aquí era lo mismo. Me pedía importar el escáner y se agregaba ese escáner aquí arriba, ¿no? Y ese archivito, ¿dónde estaba? Estaba en Java util scanner. Entonces aquí tendríamos que buscar eso, ¿no? Tendríamos que buscar en Java, java.util, y por ahí debería estar el escáner, ¿no? Habría que buscar esta dirección, Java util y escáner. Y aquí está, ¿no? Esa clase, scanner. Entonces esto que no estaba en mi proyecto, pero está dentro de la librería, lo estamos importando. Lo mismo está pasando con este de aquí. Entonces este ya lo voy a borrar, este escáner que no necesito. Lo mismo pasa con este de aquí, con XY series. Igual es otra clase que necesito utilizarlo y lo voy a utilizar a través del objeto series. Necesito importar esta clase. ¿De dónde está importando? De esta dirección. Está en org, jfree, data, xy. Por aquí habría que buscar, ¿no? org, jfree y data, dice, ¿no? De repente está por aquí. Incluso dice data xy aquí. Y xy series también debería estar por aquí. Aquí está, ¿no? xy series. XY series, la clase está aquí. Entonces necesito utilizar esto. Y por eso estamos importando esta clase. Y cerramos todo esto. Y ya está, ¿no? Entonces, de esa forma trabajan estas librerías, ¿no? Entonces son clases que están aquí adentro y que quiero utilizarlos en mi proyecto principal, lo llamaremos. Y para eso es que se importan esos archivos. Entonces, ahora sí continuaremos. Ya tengo esta primera línea.
¿Y esto para qué me va a servir? Esta clase XY series va a ser para agregar, aquí lo pondremos, agregar puntos. Entonces lo que vamos a hacer es una gráfica, no sé si está por aquí, de este estilo más o menos, ¿no? Esta gráfica de la línea roja, no la azul, la línea roja, ¿no? Para hacer una gráfica de este tipo necesito valores o puntos, ¿no? Un punto para el eje X y Y de acuerdo a eso poder graficar. Entonces vamos a hacer una gráfica de este tipo. Y para eso necesito los puntos. Estoy diciendo que mi gráfica va a ser de ese tipo, en XY. Una serie en XY, y esta primera línea me sirve para agregar los puntos. Y para agregar los puntos voy a hacer con su método .add, ¿no? A través del objeto series. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí he creado simplemente series, y ya con series, y aquí está el .add. Lo que vamos a agregar son los puntos. Por ejemplo, el punto 1,1. Podría agregar todos los puntos que necesito. Series.add, y le pondré, si quiero, el 2,2. Podría copiar todo esto, ¿no? Agregar el punto 3,3 y otra vez el 1,1, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve este primer objeto. Lo que estoy haciendo, si quieren, es llamar al método add y le estoy enviando esta información, el 1,1, 2,2, 3,3, otra vez el 1,1, cualquier número, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es agregar los puntos. Como voy a hacer una gráfica en X y Y, este va a ser el primer punto. O si quieren, aquí le pondremos el punto número 1. Este va a ser el punto número 2. Este que sea el punto número 3. Y el punto número 4. El punto número 1 es el 1,1, ¿no? Entonces eso equivaldría que X vale 1 y Y vale 1, ¿no? Lo mismo para estos otros. O si quiero, aquí le puedo poner un 4, ¿no? En X2 y en Y4. Entonces, para eso me sirve esta primera clase, XY series, para agregar todos los puntos que necesito, ¿no? En este caso estamos agregando de forma manual. Podríamos agregar estos puntos con alguna fórmula, con alguna ecuación, ¿no? En vez de que sea 1, podría colocarle alguna variable y generar todos los puntos. Entonces, inicialmente simplemente colocaremos los puntos de forma manual. Entonces, hasta aquí ya tendría los puntos, nada más. Para eso me sirve esta serie, para los puntos. Ahora agregaremos el siguiente, este de aquí, XY series colección. Entonces crearemos este otro objeto que se llama dataset. Entonces agregaremos XY series collection y que se llame dataset igual nuevo XY y en este caso igual nos pide importar, ¿no? Como vamos a utilizar esta clase, el XY series collection, igual lo vamos a importar y seguro va a aparecer aquí, ¿no? Y ya está. Y ¿qué podemos hacer con este XY series collection? Vamos a regresar aquí. Lo que vamos a hacer es agregarle
los puntos. Entonces lo que vamos a hacer en ese dataset, y vamos a agregar la serie, y ya está. Entonces esta siguiente clase, ¿para qué me sirve? Esto sería para agrupar, si quieren agrupar los puntos, o en este caso sería agregar la serie. Entonces para eso me sirve esta segunda clase. En el primero simplemente estoy colocando los puntos, todos los puntos que voy a necesitar para graficar. En este segundo paso, a través de este otro objeto, lo que podemos hacer es agregar la serie, y en realidad eso equivale a que todos estos puntos estén en un solo grupo, ¿no? Entonces con esto, con este dataset, lo que estoy diciendo es que todos estos puntos pertenecen a un solo grupo. Entonces aquí ya estaría agrupado estos puntos. ¿Qué más necesitaríamos hacer? Vamos a regresar por aquí y seleccionar el tipo de gráfico. Para eso vamos a crear ya el gráfico. Y ese gráfico lo vamos a hacer en este chart. Entonces necesitamos el JFreeChart y nos creamos un chart. Y vamos a utilizar este Chart Factory. Y dentro de este Chart Factory tengo todas estas opciones. Y justamente son las opciones para graficar. Por ejemplo, me dice crear un gráfico de área, crear un gráfico de barras, crear un gráfico de burbujas, un gráfico Gantt, crear un histograma, crear un gráfico de línea, crear un gráfico en formato de torta, ¿no? Entonces hay diferentes gráficos que podemos utilizar. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar este de aquí. ¿Dónde estamos? Crear este de aquí. Crear un gráfico en XY, un gráfico XY, una línea, ¿no? Una línea en XY. Y para crear esto, ¿qué parámetros necesitamos, ¿no? Aquí ya nos da las características que necesita, esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, me dice que necesito un título. Necesito un título también, pero para el eje X, para el eje Y, y necesito el dataset, ¿no? El grupo de datos que necesito agregarle a esta gráfica XY. Entonces ahí están sus parámetros que necesitamos enviarle, ¿no? Para que nos haga la gráfica. Podría ser este otro de aquí también, que hace lo mismo. Simplemente aquí le estamos agregando otras características. Por ejemplo, la orientación del gráfico. Si va a ser horizontal o vertical, si va a tener la leyenda, va a tener la dirección para el gráfico y todo eso, ¿no? Entonces el más simple sería este de aquí arriba. Entonces podemos seleccionar ese y punto y coma. Entonces veremos estos errores. Primero, el JFreeChart necesito agregar. ¿Qué más me pide agregar? Veremos este de aquí. Está todo bien por ahí. Lo que me falta es ajustar estos valores.
el título, me dice, ¿no? Entonces le pondremos un título que sea gráfico 1, por ejemplo. Me dice el título para el eje X. Le pondré simplemente eje X. El título para el eje Y. Le pondré eje Y. Y aquí me dice la variable que tiene el grupo de puntos, ¿no? En este caso le hemos puesto dataset. Dataset tiene el grupo de puntos. Y en series están los puntos individuales, ¿no? Estos puntos así sueltitos está en series. Y todo esto que está en series lo agregamos al dataset. Entonces dataset ya tiene estos puntos agrupados. Y todo ese grupo de puntos agregamos ya al gráfico, al chart. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces esto sería para el tipo de gráfico que vamos a necesitar. ¿Qué más sigue después de eso? Entonces ya tenemos, ¿no? Los puntos agrupados y ese grupo de puntos ya en un gráfico, ¿no? Y ya le hemos puesto el título, le hemos puesto el nombre para cada eje y todo eso, ¿no? ¿Qué nos faltaría luego? Ya tenemos esto, ¿no? Le hemos puesto el título, no hemos puesto la orientación, otros datos que no necesitamos. Estamos haciendo lo más básico. Lo siguiente sería ya mostrar este gráfico. Necesitamos mostrar esto que estamos graficando. Ahorita simplemente está en una variable. Lo que está en esta variable necesitamos mostrarlo en este panel. Eso serían los siguientes pasos. Entonces, para hacer eso, nos vamos a crear este objeto que se llama panel. Y ese panel, bueno, a ese panel le vamos a agregar inicialmente este chart. Y recién vamos a agregar ese panel a nuestro panel que se puede ver, ¿no? Entonces haremos eso. Necesito crear esto. Y vamos a importar el chart panel. Entonces aquí me estoy creando otro objeto, o si quieren, para que sea más entendible, me estoy creando una variable que es de tipo chart panel, y a esta variable le estoy asignando lo que he graficado aquí arriba. Todo este chart que ya tiene los títulos, tiene el dataset y en realidad tiene todos los puntos, todo eso lo estoy agregando a esta variable panel. No, estaríamos aquí. Ahora vamos a asignarle el layout al panel. Primero haremos esto. Haremos al panel 1. Este de aquí. Y le vamos a agregar este de aquí, border layout. ¿Qué más nos va a faltar aquí? Este de aquí, agregarle el panel que hemos creado, bueno, la variable panel si quieren, a este nuestro control, al panel 1. Entonces quedaría el panel 1
y add. ¿Qué más necesitamos hacer? Validar. Y con eso ya estaría aparentemente listo. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho en estos otros pasos de aquí? Este de aquí, si quieren, para que sea entendible, podríamos decir que hemos creado otra variable que se llama panel. Esta variable panel es de este tipo, si quieren, para entenderlo, ¿no? Es de tipo chart panel. ¿No? Hemos visto tipos de datos, ¿no? Que sean de tipo entero, flotante, string. Si quieren otra forma de entender, podría ser que he creado esta variable panel, que es de este tipo chart panel. Y a esta variable le estoy asignando esta información. ¿Qué información le estoy agregando a esta variable panel? Le estoy agregando esta variable chart, y esa variable chart que tenía todo esto, ¿no? Y dataset era otra variable que me he creado, que era de tipo XY series colección, y a esa variable le estoy agregando esta variable series, y la variable series es de tipo XY series, y a esta variable series estoy agregando los puntos. Si quieren, véanlo de esa forma también, para que sea entendible, ¿no? Si quieren, no lo vean como un objeto, véanlo como una variable. Esta es la variable series de tipo XY series, y a esa variable series le estoy agregando puntos, o le estoy asignando estos puntos. Me creo otra variable que se llama dataset, y es del tipo XY series collection, y esta variable dataset le pongo add, le agrego todos estos puntos que inicialmente he creado, ¿no? Entonces todos esos puntos le agrego a la variable dataset. Me creo otra variable que se llame chart, y esta variable chart le asigno este dataset, esa variable dataset. Me creo otra variable más que es de tipo chart panel, y este panel lo que le agrego es este chart. Todo el gráfico le agrego al panel. Ahora aquí, bueno, hasta aquí ya está terminado. Hasta aquí ya tengo mi variable panel, que tiene toda la información. Tiene los puntos, está agrupado, tiene la gráfica, ya tiene todo. Necesito mostrar esta variable aquí, ¿no? Este es el que necesito mostrar, este panel, que tiene toda la información. Entonces eso necesito mostrar aquí, a este panel o a este contenedor que se llama panel 1. Aquí quiero mostrar, y para mostrar hacemos estos tres pasos. Le asignamos el layout, que sería el diseño, este diseñito, su forma. Le decimos que va a ser border layout, simplemente eso. Y a ese panel 1 le agregamos este panel. Entonces hasta aquí este panel simplemente es una variable, y esa variable necesito verlo en algún lugar. Justamente eso hago aquí. Esa variable panel lo estoy agregando o lo estoy mostrando en este panel 1, en este panel que sí se puede ver. Y validamos ese panel, y con eso ya debería estar. Si está bien la librería y está bien el código, debería funcionar. Probaremos.
Y ya está. Hasta aquí aparentemente está bien y probaremos. Y aquí está la gráfica, ¿no? Entonces repasaremos un poco. Nos hemos creado esta variable que se llama series, ¿no? Y le hemos asignado un título de línea. Eso donde se ve, aquí está, ¿no? Título línea. Le podríamos cambiar, ¿no? Que sea temperatura, que sea velocidad, que sea aceleración, lo que sea, ¿no? El título. Luego hemos creado estos puntos, el 1, 1, el 2, 4, el 3, 3, 1, 4. Esos puntos están aquí. Aquí está, ¿no? El 1, 1 está aquí. El 2, 4 está aquí. Luego hemos puesto el 3, 3. Y luego el 1, 1, ¿no? Hasta ahí teníamos los puntos. Aquí simplemente hemos agrupado. Estaban ahí puntos sueltos, lo llamaremos. Aquí lo hemos agrupado. Y en este chart lo que hemos hecho es, lo pondremos por aquí, le hemos puesto el título del gráfico, que aquí está, ¿no? Gráfico 1. El nombre que va a tener este eje, le hemos puesto eje X, al otro le hemos puesto eje Y. Y en este dataset ya está el grupo de puntos. El grupo de puntos hace todas las uniones y todo eso. Y con chart ya tengo la forma, ¿no? La forma y todo eso. Y aquí lo que hemos hecho es crearnos un panel. Y ese panel le hemos agregado toda esta información, ¿no? Toda esa información que estaba en una variable lo hemos pasado al panel. Y lo que tenía panel recién lo hemos puesto a este panel 1 para que se pueda ver. Y ya podemos tener el gráfico. Entonces de esa manera podemos empezar a graficar. Entonces mucho depende de estos puntos. ¿Qué puntos voy a colocar? Entonces de todo esto, lo que más va a cambiar en el código, si queremos otro tipo de gráfico, van a ser estos puntos. Es posible que solo quiero esos puntos nada más, solo dos puntos. Y veremos qué pasa con 2 puntos. Y solo tengo esos 2 puntos, ¿no? Entonces la gráfica depende al final de estos puntos, ¿no? De esta variable series y los puntos que voy a agregar. La colección sigue siendo el código el mismo. Va a ser la colección de estos puntos. El tipo de gráfica va a ser el mismo, el panel va a ser lo mismo. Todo esto de aquí no va a cambiar el código. No, de repente el nombre y esto necesite colocar otro. Pero en general esto no va a cambiar al momento de hacer una gráfica. Lo que más va a cambiar son los puntos. ¿Qué puntos voy a agregar? Entonces ya podríamos ver este ejemplo. Podría generar los puntos con un for. Como en este caso, ¿no? Empezar de una variable x que empiece en 0 hasta 30 y la variable y que calcule, ¿no? Que haga alguna operación, alguna gráfica, alguna función tangencial de repente, ¿no? Eso ya depende a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces probaremos algunos cambios en los puntos. Entonces, como les decía, ¿no? Esto de aquí casi no va a cambiar. Lo que va a cambiar son estos puntos. Entonces podríamos modificar un poco. Hacer un for. Y con un for agregar los puntos, ¿no? Podría crearme una variable x que empiece en 1
le pondremos int. X que sea menor menor o igual a 30, ¿no? 30 puntos. Y X más. Y lo que haría en series.add, podría colocar esa variable X y aquí podría colocar una variable Y. Esto ya no necesitaría, ¿no? Y para que salga bien, me crearé la variable Y que empiece en 1, no sé, eso ya depende, ¿no? Y en realidad lo que voy a hacer es que Y valga X, por ejemplo. Y es más, esto es mucho, ¿no? Le pondremos 10. Y veremos qué es lo que pasa si agrego los puntos en este formato. Y como ven, podemos ya hacer este tipo de gráfica, ¿no? Una gráfica, por ejemplo, exponencial. Cuando X vale 10 y vale 100, ¿no? Entonces podemos ya generar una gráfica de este tipo. Y ya depende, como les decía, de series.add, los puntos que necesito. Inicialmente hemos puesto de forma manual, ¿no?, los puntos que quiero. Podría ser eso una alternativa. Ya podría colocarle alguna ecuación. Y igual a x al cuadrado, por ejemplo. Y que me grafique x y y. No, podría ser esa una opción. O hacer otro tipo de ecuaciones, otro tipo de funciones para que me grafique, ¿no? Entonces ese es el procedimiento de un ejemplo simple, ¿no?, para poder graficar. En este caso estamos haciendo, veremos otra vez, este tipo de gráfica, ¿no? Un valor para eje X, un valor para eje Y, que equivale a tener puntos, ¿no? Tener puntos y de acuerdo a esos puntos hacer la gráfica. Y vamos a regresar un poco por aquí. Y como les decía, hay diferentes gráficos. El que hemos probado es este de aquí, ¿no? Este que tiene la línea roja. Podemos hacer este tipo de gráfico. Pero hay diferentes. Podríamos hacer de este tipo, de este otro, ¿no? Todo eso depende. Regresaremos aquí. Aquí, del tipo de gráfico que necesito. En este Chart Factory. Aquí hemos hecho el gráfico que es de este tipo. XY Line Chart. Un gráfico con el eje X y con el eje Y. Hemos escogido ese tipo de gráfico. Podríamos hacer otro tipo de gráfico. No podríamos cambiarle. Que sea, no sé, un gráfico en función al tiempo, por ejemplo. Podríamos hacer un gráfico en anillo, por ejemplo, ¿no? Y para cada gráfico, aquí nos da la ayuda, ¿no? ¿Qué datos necesitamos agregarle si utilizo este tipo de gráfico? Por ejemplo, si utilizo el gráfico en barras, me dice necesitas colocarle un título. Necesito colocarle un título para la categoría en el eje Y, un título para
el eje X, ¿no? Y necesito un dataset. Entonces los datos también necesito este dataset. Si voy a hacer un tipo gráfico en Gantt, ¿no? Igualito, ¿no? Me dice necesito títulos para el eje X, su eje Y, su dataset. Entonces aquí puedo ver el tipo de gráfico que necesito y las propiedades que necesita también, ¿no? Entonces todo depende de este Chart Factory, qué tipo de gráfico voy a necesitar, y tengo que adecuarme a los parámetros que necesita o a los datos que necesita para graficar esto, ¿no? Eso por un lado, pero si todo el tiempo voy a hacer de este tipo mi gráfica, necesito estos datos, ¿no? Y los puntos, que es lo más esencial, aquí, ¿no? Con series.add, con la variable series que nos hemos creado, ¿no? Podríamos colocarle otro nombre, o incluso crear varias series y agregar todas esas series a nuestro gráfico, ¿no? Con eso ya no habría mucho problema. Esto lo cerramos y veremos aquí. Si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a hacer o al manejo de la librería y muy particularmente a hacer los gráficos. No hay dudas, todo se entiende. Como les decía, hasta el tema de librerías va a ser nuestro primer examen. Bien, si no hay dudas, entonces les comentaré un poco cómo va a ser nuestro examen. Y es más, ya podemos ir viendo por aquí. En el cronograma de la facultad están más o menos en esta semana, ¿no? La semana del 20 de septiembre. Aquí sería nuestro primer parcial. Entonces podríamos dar el 20 de septiembre o el 22 de septiembre nuestro primer parcial. Entonces, bueno, eso ya les puedo consultar qué día prefieren dar, el lunes 20 o el miércoles 22, el examen. Bueno, eso pueden ir pensándolo. Ahora este examen, nuestro primer parcial, ya sea el 20 o el 22, lo vamos a hacer de forma virtual, porque en la facultad todavía no tenemos las condiciones, ¿no? Y si ya tuviésemos las condiciones, temas de bioseguridad y todo eso, lo haríamos presencial, ¿no? Pero por el momento todavía no hay nada de eso, entonces lo vamos a hacer de forma virtual, o es el 20 o el 22, eso ustedes lo deciden. Ahora, ¿cómo va a ser ese examen? Lo vamos a hacer un poco fácil ese examen. Lo que vamos a hacer es, o les voy a dar, o el formato, ¿no? En realidad, va a ser resolver 3 ejercicios. Y esos 3 ejercicios, la característica, lo pondremos por aquí abajo. Para el primer parcial, algunas características. De manera general, ¿no? Van a ser 3 ejercicios. Si quieren, el ejercicio 1, algo muy similar a la práctica, ¿no? Igual hemos hecho 3 ejercicios, entonces va a ser algo así.
ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Igualito va a ser, ¿no? Algo similar, 3 ejercicios. Pero, por ejemplo, ¿qué características va a tener? El ejercicio 1, bueno, en todos los casos, ¿no? Vamos a utilizar los formularios. Para el ejercicio 1, el ejercicio 2 también con formularios, toditos con formularios, ¿no? ¿Qué más le vamos a agregar? Este va a ser con formularios y yo les voy a dar el tipo de ejercicio, ¿no? Va a ser como un sorteo, lo llamaremos, para que resuelvan un determinado ejercicio. Les voy a dar una guía de ejercicios y de ahí vamos a hacer un pequeño sorteo y vamos a ver qué ejercicio les toca resolver, ¿no? Y la forma de resolver ese ejercicio va a ser libre, ¿no? Ustedes ya van a ver cómo resolver, ¿no? Se aplican otras clases, se aplican objetos, eso ya ven, ¿no? Un segundo ejercicio que también yo les voy a dar de una guía, ¿no? Vamos a hacer un sorteo de una guía. Este también. Pero además de que vamos a utilizar formularios, ¿no? Utilizar los botones, el combo box. Ustedes ya van a ver qué cosas utilizar. En el ejercicio 2 le vamos a agregar la librería. Y en este caso tiene que graficar. Ese va a ser su característica para un segundo ejercicio. Yo les voy a asignar un ejercicio, aplican formularios y además tienen que graficar, ¿no? Por ejemplo, si es que el ejercicio les doy uno fácil, cálculo del factorial, les digo que hagan el factorial, entonces hacen sus ventanas para que calcule el factorial y todo eso y que me grafique el factorial, ¿no? Entonces algo así va a ser el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio también va a ser con formularios, pero este ya no va a ser sorteo de la guía de ejercicios. Esto ya va a ser un ejercicio libre, pero tiene que ser, lo llamaremos relacionado a la carrera. Si yo soy de electromecánica, yo me voy a plantear un ejercicio relacionado a mi carrera, ¿no? Y voy a resolver el ejercicio con formularios y todo eso, ¿no? Si soy de química, me voy a plantear algún problema relacionado a química y lo voy a resolver. Si soy de mecánica industrial, me voy a plantear un ejercicio relacionado a mecánica industrial y lo voy a resolver, ¿no? Entonces el examen va a ser más o menos de este estilo. Entonces va a ser uno libre, ustedes se plantean, los resuelven con formularios. Va a ser uno con la librería, pero el ejercicio yo les voy a asignar el día del examen. Y otro más simple que también yo les voy a dar el día del examen. Entonces de manera general va a ser algo así, ¿no? Obviamente falta algunos detalles, que tenga un menú principal, por ejemplo, ¿no? Algo, no sé si hemos hecho por aquí, algo como esto, ¿no? Que tenga un menú principal, o algo, creo que hemos hecho este otro también, algo como esto también, práctica 1 y mi menú, ¿no? Ejercicio 11, 12, 19, algo similar. Y van a tener sus ejercicios. Yo les voy a dar un ejercicio, los resuelven. Les voy a dar otro ejercicio que además tiene que graficar.
y un tercer ejercicio que va a ser libre para ustedes. Ustedes se plantean un ejercicio y lo resuelven. Entonces, algo así va a ser. ¿Qué más? ¿Qué día les convendría dar? ¿El 20 o el 22? Bueno, hasta ahí tendríamos todavía un par de clases para hacer algunos otros ejercicios más. Bueno, en mi caso yo les recomendaría dar el 20. Así aprovechamos ya desde el 22 a trabajar con Arduino y empezar a hacer proyectos, ¿no? Que van a ser más interesantes, porque al final del semestre lo que vamos a hacer es una pequeña feria con proyectos en Arduino que se puedan incluso enlazar con NetBeans, poder hacer gráficos de alguna temperatura, empezar a controlar y todo eso, ¿no? Entonces yo les recomendaría dar el examen antes, así tenemos más tiempo para hacer otras actividades más. Entonces, ¿alguna sugerencia? ¿Alguien opina algo respecto a la fecha o lo dejamos de una vez para el 20 de septiembre? Entonces eso haremos. Daremos nuestro primer parcial el 20 de septiembre. Todavía tenemos 1, 2, 3 clases todavía, ¿no? Entonces podemos hacer algunos ejercicios, el 8 y el 13, algo similar al examen, ¿no? Uno que tenga gráficos, uno que tenga el menú, y con eso ya tengan todas las herramientas necesarias para dar el examen. ¿Listo? Entonces nuestro examen, el primer examen lo haremos el 20. ¿Listo? Y la siguiente clase haremos ejercicios del examen de esta guía que les estoy hablando. Les voy a dar otra guía diferente y haremos ejercicios de ahí y veremos si se puede o no se puede resolver. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿Reclamo? Bien, no hay dudas, no hay preguntas. No se olviden descargar la librería y empezar a probar ese pequeño ejemplo. Y a la siguiente ya vamos a hacer ejercicios similares para el examen. ¿Listo? Entonces todavía tienen algo de tiempo, pueden descargar, hacer las pruebas, practiquen un poco y el examen ya va a ser, ya tienen una idea cómo va a ser, ¿no? Entonces terminaremos esta clase aquí. Continuamos la siguiente con ejercicios. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente. Gracias.